Vamos a meditar en un pasaje de la palabra del Señor muy hermoso, lo que está escrito en segundo libro de Reyes, en su capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 6. Allí vamos a meditar, hermano, en esta hora, esperando en Dios, hermanos, que lo atesoremos en el corazón para que con la ayuda de Él lo pongamos en práctica, hermanos, todos los días. Dice así en el nombre del Señor Jesús: Aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callado. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callado. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Veamos el 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Amén. Dice, hermanos, el tema: Eliseo sucede a Elías. O sea, iba a quedar en lugar de Elías como profeta. El Señor, hermanos, tiene cuidado de su obra. El Señor tiene cuidado de sus hijos. El Señor tiene cuidado de su nación, de su pueblo. Y Él es el quien prepara. Él es quien prepara. Y en esta ocasión, hermanos, nosotros sabemos que Elías era un profeta, como lo cantamos en el himno, ¿verdad? Que era un profeta de valor. Y nosotros nos inspiramos en esa alabanza, hermanos, porque la letra es muy bonita. Y dice: dame poder, Señor, en la oración, dame poder como el profeta Elías. Entonces, nosotros estamos bien conscientes que Elías sí fue un profeta de valor. Un gran profeta que luchó, hermanos, en Israel para corregir, para amonestar a los reyes, al pueblo de Israel, que se había extraviado, hermanos, delante de su Dios, se había extraviado, habían dado las espaldas al Señor, y para eso es el profeta. El profeta solamente es, hermanos, para transferir la palabra de Dios a las personas. Es un canal, es un medio, es un conducto por el cual el Señor habla. El profeta, el Señor lo levanta con esa única intención de transmitir su palabra. Porque nosotros hemos escuchado que hay voz audible, o sea que el Señor le habla a uno directamente en nuestro propio idioma y muy claramente. A eso se le dice voz audible. Pero eso no se da frecuente ni se da a menudo. Entonces, por esa causa, el Señor necesita de sus profetas. Entonces, un portavoz de la palabra de Dios. En Latinoamérica, hermanos, hay muchos idiomas, no solamente el español. Y el Señor en todo el mundo usa a sus profetas, a cada uno en su propio idioma. Y aquí, hermanos, el Señor utilizó a Elías,
ya que los reyes, cada quien en su área, fíjate, cada quien en su área, ya que los reyes estaban puestos para gobernar al pueblo, jurídicamente, naturalmente, pero para guiarlos, hermanos, de una manera que se acercasen hacia Dios, en una forma, hermanos, de un servicio espiritual, estaban los profetas. ¿Cómo tenían que agradarle? Habían profetas y habían sacerdotes y sumos sacerdotes, pero el mismo oficio, hermanos, se encargaban ambos. Los sacerdotes y sumos sacerdotes, cuando el Señor los instituía, cuando Él los preparaba, los ponía, hermanos, para el servicio del pueblo, ellos se dedicaban a explicar la palabra de Dios. Pero en el caso de los profetas era directo, siempre la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros, hermanos, de que si Elías era un profeta de mucho valor, que hizo volver el corazón de Israel hacia Dios, pero posteriormente se retiraban, daban sus espaldas. Entonces fue un trabajo arduo de Elías. Tanto así, hermanos, de que dice que hubo un reto con los profetas falsos, con aquellos profetas mentirosos, habían de Baal y de Acera. Hubo una gran mortandad, hubieron mucha gente muerta por causa del pecado, y Elías era el único que los enfrentaba, no los reyes. Los reyes, hermanos, no se encargaban, y sin embargo había unos pocos reyes que sí hicieron la voluntad de Dios y le agradaron y dieron órdenes de que todo el pueblo se sometiera al Señor. Pero de ahí la mayoría de ellos solamente se dedicaban el tiempo a su fama, a la fortuna, a la buena vida y al dinero, o sea, a la avaricia, muchos de ellos. Entonces, porque se apartaba el corazón del temor de Dios. Pero Elías, hermano, fue un profeta que él, hermanos, testificó con hechos que era de Dios. Él dijo en cierta ocasión: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y así era, descendía fuego del cielo. Entonces, hermanos, y dice que él tomó el manto, oiga, el manto, en una traducción dice el capote, o sea, el capote, ¿verdad? Yo me acuerdo de un pasaje que Pablo manda a decir que le enviaran el capote. Entonces, hermanos, se refiere al manto. Entonces Elías dice que tomó el manto, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán, y el Jordán se separó y pasaron en seco. Entonces el Señor dio, aparte del don que los tenía muy cerquita para que fueran portadores de la palabra de Dios o transmisores de la palabra de Dios, lo más correcto, ¿verdad? Porque lo transmitían. Aparte de ello, para que le creyesen que era profeta de Dios, el Señor los dotó, oiga, hermanos, el Señor los dotó, estoy hablando de los profetas de la ley, los dotó de poder para que creyesen, oiga, para que creyesen que Dios los usaba, para que creyesen que Dios los había autorizado, para que creyesen que Dios los usaba. Pero sucede, hermano, de que cuando hay una buena persona, cuando hay alguien, hermanos, que sirve de apoyo, cuando hay alguien que es de beneficio, cuando hay alguien que está puesto y es de prosperidad, esta persona no va a ser eterna. Tal como Moisés. Hablemos de los profetas, de aquellos que agradaron a Dios, por muy bien que caminaron delante del Señor, por muy agradables, por muy beneficiosos que fueron para el pueblo, mientras ellos existieron, no permanecieron. Fueron temporales. Entonces, pero cuando un profeta de Dios es puesto, hermanos, y hace la voluntad de Dios, el pueblo se goza, el pueblo se beneficia, el pueblo ve la gloria de Dios a través del poder que el Señor manifiesta por medio de sus profetas. Y aquí vemos, hermanos, que ese momento, hermanos, Elías, dice la palabra que él no vio muerte, que él fue traspuesto, fue trasladado, dice en otras versiones. Él fue trasladado. Entonces, porque no le hallaron aún
Hubo un grupo de personas que lo anduvieron buscando por 3 días y no lo encontraban, porque creían que el torbellino que lo había arrebatado lo había ido a dejar a otro lugar. Entonces el Señor tenía esa forma de transportar a sus hijos muchas veces. Lo mismo sucedió con Felipe. Cuando bautizó al eunuco, dice que el Espíritu de Dios lo transportó a Azoto, dice, y entonces la realidad es a Azoto, o sea, lo transportó a esa ciudad donde vivía. Y vemos que aquí le declaran muchas veces a Eliseo. Yo me he saltado, hermano, la historia de qué manera fue llamado Eliseo al servicio de la obra del Señor. ¿De qué manera lo llamó? No anduvo con ruegos. El Señor, mire, el Señor no anduvo con ruegos. El Señor, a quien tiene señalado, a quien tiene, hermano, apartado, el Señor le hace un toque, le hace un llamado y la persona viene. De la manera que sea, pero la persona se acerca a los pies del Señor. Nadie podía detener a Pablo, a Saulo, perdón, cuando se conocía como Saulo, pero el Señor lo llamó una sola vez. Y lo detuvo y quedó postrado en tierra y le dice humildemente: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Miren, así lo llamó. Así llamó a Elías, así llamó a Eliseo, así llamó a Moisés cuando se le presentó en aquella zarza ardiente, y dice que la zarza ardía y no se consumía. Así se le presentó a Moisés y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y de allí lo llamó para el servicio de su obra. Siempre el que está predestinado, el Señor lo llama, y el llamamiento es, hermanos, eficaz. Entonces dice que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Él tenía la última, y dice que Elías le tiró el manto y él dejó las yuntas de bueyes, hizo banquete y le siguió. Y dice: ¿qué te he hecho yo? Y así fue que fue llamado. Mire, ¿qué es llamado? De parte de Dios, para el servicio de su obra. Entonces sabía el Señor perfectamente, mi hermano. Elías, no hay historia que Elías ya conocía a Eliseo. No hay historia que Elías frecuentaba a Eliseo. No hay historia que Elías era amigo de Eliseo. No hay historia de ninguna relación de Elías con Eliseo. Pero dice que así, de la noche a la mañana, como nosotros lo sabemos hablar cuando es algo repentino, dice que Eliseo se fue en pos de Elías. Mire qué bonito. Sin tanto ruego, sin tanta exigencia, lo llamó el Señor, y Eliseo le dice: permíteme hacer banquete, y lo preparó y se fue tras Elías. Pero el Señor ya estaba haciendo el llamado para aquel que iba a ser sucesor de Elías, y Elías ya lo sabía. Más adelante, hermano, aquí se ve cortito el tiempo donde es llamado, de ahí se ven las señales y de ahí es arrebatado. Dice la historia que Eliseo anduvo 6 o 10 años de alumno, oiga, hermano, para ser un discípulo, para ser un sucesor, para ser un buen servidor de Dios. Dice que anduvo alrededor de 6 a 10 años aprendiendo tras Elías. Mire cuánto tiempo requirió Eliseo para aprender de su señor Elías. 6 o 10 años como máximo. Se requiere de un gran esfuerzo, se requiere de un gran sacrificio para aprender al pie de la letra, paso a paso, cómo servirle y agradar a nuestro Dios. No se aprende de la noche a la mañana. Se necesita un gran sacrificio, se necesita una entrega, se necesita una dedicación. Qué importante este análisis. Se necesita de una entrega total, se necesita de una dedicación, y si el tiempo no alcanza, entonces hay que hacerlo, y al hacerlo hacer ese tiempo extra, se necesita de un sacrificio.
Tal como la gente se sacrifica para una ingeniería, para un doctorado, para ser científico, la persona, hermanos, organiza bien su tiempo, dice de tales a tales horas desayuno, estoy con mi familia, de ahí voy a estudiar, de ahí voy a trabajar, y se organiza bien para sacar una carrera que le va a ser de provecho en el futuro. Un doctorado, 6, 8, 10 años. Miren, para aprender y saber bien la profesión, la persona dedica un largo tiempo y con paciencia, y dedica tiempo, se sacrifica económicamente, mentalmente, físicamente, se desvela para aprender. Oiga, hermano, para aprender se necesita de sacrificio. Los muchachos cuando están estudiando, hermanos, se afligen, se levantan temprano, se acuestan noche haciendo tarea y no quieren faltar a estudiar, hermanos, porque sienten que si faltan pueden salir mal en las notas y son muy aplicados. Pero esto es para los que son aplicados y se esfuerzan y se sacrifican desde primaria, secundaria, posteriormente en la universidad, si es que se lo proponen. Pero esa trayectoria académica se necesita de un gran esfuerzo, se necesita de un gran sacrificio. Así, de la misma manera como la persona en esta tierra se sacrifica por alcanzar la meta, por ser un profesional, por hablar 6, 7 idiomas a nivel mundial y si es posible más, así como se sacrifica y se esmera y dedica tiempo físicamente y monetariamente, así como se sacrifica para ser un profesional, así se requiere tiempo y dedicación para ser un profesional dentro de la obra del Señor. Así se necesita tiempo y sacrificio para agradar a quien nos llamó. No sé si me están entendiendo. Pongo un ejemplo material a lo paso de espiritual para que lo podamos comprender. Entonces dice que Eliseo anduvo alrededor de 6 o 10 años, hermano, aprendiendo de Elías, y todo lo que aprendió fue fidelidad hacia su Dios. Aprendió celo de Dios. Aprendió que Elías, hermano, en Elías reposaba el poder de Dios, pero el poder de Dios Elías lo utilizaba, hermanos, el poder de Dios Elías lo utilizaba para el provecho del pueblo de Israel, lo utilizaba para el provecho de las personas. Nunca Elías utilizó el poder de Dios para su propia fama, para sus méritos, para sus beneficios. Elías lo ocupó, hermano, para el provecho de los demás. Eso entendió Eliseo. Y le dicen, y empiezan a decirle, ya en los últimos años que Elías iba a estar sobre la faz de la tierra, empiezan a decirle, mi hermano, a veces uno quiere que las profecías se cumplan. Hoy recibió, piensa que mañana va a suceder, o hoy lo recibió, piensa que el otro año, o 2 meses, 3 meses. No, las profecías se cumplen. Todo está bien trazado de parte de nuestro Dios. Desde el momento que fue llamado Eliseo, hermano, anduvo alrededor de 10 años como discípulo, aprendiendo. Eliseo, hermano, dice la historia que anduvo alrededor de 66 años le sirvió al Dios del cielo, Eliseo. 66 años servirle al Señor y morir sirviéndole al Señor. ¡Qué bendición! Un hombre, hermano, que fue entregado, un hombre con devoción, un hombre con mucho amor, un hombre que tenía amor, y aunque muchas adversidades se le venían a los profetas, pero ellos no retrocedieron por nada. Servirle al Señor como profeta durante 66 años. ¿Cuántos años tenemos nosotros sirviéndole al Señor? A veces usamos la cantidad de años, hermano, como para sobresalir, que somos antiguos y que tenemos una vasta experiencia y que tenemos un gran conocimiento y que yo le gano porque tengo 40 años. Usted ni había nacido. O sea, eso es vanagloria, eso es jactancia. Son dos cosas diferentes. Entonces, pero este hombre servirle 66 años, hermano, al Señor, pero cuando dice que le servía al Señor, ¿a quién realmente le servía? Él hacía lo que Dios le indicaba, pero para beneficio del pueblo de Israel.
Pero como repito, se necesita de tiempo. Y cuando no hay tiempo hay que sacrificarse. Usted va al culto y le dicen a uno, ¿por qué le queda tiempo? Usted solo pasa metido en la iglesia porque usted tiene lugar. Yo no, dice la persona, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Y no quedó pero ni una hora para el Señor. Y nosotros, hermanos, estamos bien conscientes que para otras personas nosotros sí tenemos tiempo para venir a la oración, tenemos tiempo para ir al Campo Blanco, tenemos tiempo. ¿Cree usted que tenemos tiempo? Seamos honestos, sinceros, ¿tenemos tiempo? No, hacemos el tiempo. Y al hacer el tiempo dentro del programa de trabajo que tenemos, o los quehaceres cotidianos de la vida, nosotros hacemos un paréntesis y lo hacemos con mezquindad, con tacañería, muchas veces, no todos, pero decimos, de 10 horas, de 10, 12 horas que paso despierto en el día, una le voy a dedicar al Señor. Gran tiempazo que le dedicamos al servicio de la obra del Señor. 2 horas nomás. No, pero si voy al Campo Blanco me voy a llevar 5 horas fuera de la casa. Voy a perder mucho tiempo. Entonces no voy con tal que ande con temor de Dios. Y ahí nos vamos, hermanos, acobijando. Como buen salvadoreño hablamos, cubriendo. Y nos confortamos y nos metemos en una zona de confort. De confort. ¿Qué es confort, hermano? De comodidad, que cada quien se protege y dice, no, con tal que ande en temor de Dios. Mire, Daniel no se congregaba, solo oraba 3 veces al día y agradó a su Dios. Y cada quien se somete a su zona de comodidad, de conveniencia, y no se sacrifica para aprender, y no se sacrifica para aprender, y sabe que al saber algo tiene que ser de utilidad. Todo el que aprende le saca provecho de lo que aprende. Toda persona que estudia, de lo que estudió, de lo que aprendió, pasó un tiempo, hermanos, aprendiendo, en aprendizaje, pasó un tiempo, hermanos, educándose para después sacarle provecho. ¿Y qué vamos a sacar provecho nosotros estando acá en la casa de oración? El provecho sí es para esta tierra, el provecho es para esta tierra y también la vida eterna. Pasar 10 años de alumno y posteriormente le dicen, ¿sabes que tu Señor será quitado de sobre ti? Sí, yo lo sé, cállense, ya lo sé. Salían otros y miren, y Elías, el centro del mensaje, el amor a Dios, la responsabilidad a la cual hemos sido llamados, la responsabilidad, el amor, la dedicación, el sacrificio, la fe, la obediencia que tenía Eliseo. Eliseo, las cualidades que tenía, era un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre compasivo, y era un hombre de valor, de coraje. Oiga, hermanos, qué cualidades más especiales de Eliseo. Un hombre lleno de fe, un hombre, hermanos, compasivo, un hombre, hermanos, de mucho coraje, y era un hombre obediente a la palabra de Dios. Esas cualidades lo hicieron a Eliseo, hermano, sobresalir y alcanzar la meta, alcanzar el propósito por el cual el Señor lo había llamado. Él cumplió hasta el último momento de su vida sobre la faz de esta tierra, hasta el último momento. Por eso nosotros, hermanos, admiramos. Esto es para los que estamos vivos ahorita. Nosotros admiramos, elogiamos y recordamos, porque lo que es bueno es digno de admirar, es digno de promover. Todo lo bueno, todo lo que sea para edificación es bueno promoverlo. El apóstol Pablo lo declara y dice que imitemos las cosas buenas. Por eso nosotros, hermanos, admiramos a los hermanos y hermanas que a pesar de sus dificultades en su salud, a pesar de la vejez, hermanos, sirviéndole al Señor, congregándose, hermanos, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, congregándose hasta el último día de su vida. Y es ahí cuando surgen los nombres que mencionamos de aquellos hermanos que ya partieron y nos dejaron un buen ejemplo.
que aunque estuvieron enfermitos, hermano, hasta que ya no pudieron levantarse, hasta que ya no pudieron moverse para nada, dejaron de presentarse a la casa de oración. Pero mientras tanto caminaban hacia este lugar. Tenemos el ejemplo, hermano Mancilla, de que Saltepeque, nosotros lo veíamos que venía llegando aquí caminando, y dice que desde el Pito para acá se estaba más de 1 hora caminando, porque ya no podía caminar el ancianito. El hermano Mancilla de que Saltepeque. La hermana María Esther desde Popotlán hasta acá a pie se venía la anciana con sus enfermedades y con sus debilidades, aparte de su vejez. Y así muchos han dejado un buen testimonio de entrega, de esfuerzo, de sacrificio, de amor, de devoción hacia el Señor. Pero todos lo han hecho voluntario, porque han estado altamente agradecidos por el llamado que el Señor les hizo. Toda aquella persona que está altamente agradecida con el Señor, hermano, demuestra esa gratitud voluntaria. Y no haya cómo hacer. Y le dice, yo lo sé, callado. Y le dice Elías, no en una ocasión, quédate aquí porque el Señor me ha mandado al otro lado del Jordán. Quédate aquí porque el Señor me ha mandado a Jericó. Quédate. Mire, hermano, cómo le rogaba el maestro, le rogaba a su alumno, quédate aquí descansando, yo voy a hacer una misión al otro lado. No, no me ruegues que me quede, no me ruegues que te deje. Vive el Señor y vive tu alma, que donde tú vayas iré yo y no te dejaré. Y después se lo pone más difícil Elías y le dice, yo voy a ser quitado de medio de ti. Le dice así de que pide algo que haga por ti. Pide algo, le dice, pide un deseo. Y le dice Eliseo, un varón que aprendió por largos 10 años o 6 que hayan sido cortos, aprendió lo que le agrada a Dios. Someterse más a Dios. Vio que Elías era un profeta de valor, entonces dice, yo tengo que seguir las huellas de mi maestro. Tengo que seguir lo que he aprendido. No lo voy a defraudar. Si él trabajó así, yo voy a hacer también de la misma manera. Y hasta pensó un poquito más. A saber dónde fue que hizo a un lado aquello que dice, bástele a su siervo ser igual que su Señor. Pero él dijo, yo quiero ser mejor que Elías. ¿Quién quiere ser mejor que todos los antiguos que han dejado un buen testimonio? ¿Quién quiere ser mejor? Eso no es malo. Eso no es malo desear esas cosas. Ser bueno no es malo desearlo. Y le dice, ¿sabes qué, Elías? Yo sé que el Señor te va a llevar, pero quiero que me quiero recibir la doble porción de tu espíritu. Queremos la doble porción del Espíritu de Dios. Los amos, hermano. Esas alabanzas han estado pero hermosas. Las alabanzas han estado especiales. Mire, no basta ni se requiere que esto esté llenísimo para sentir la virtud de Dios. Solo resta que usted y yo seamos sinceros con Dios. Solo resta que usted y yo andemos agradablemente delante de nuestro Dios y el Señor se deja sentir. Allá estaban, hermanos, Saulo y Silas. Ellos dos solitos hicieron posible que la presencia de Dios se derramara y mostrara su poder libertador. ¿Se da cuenta? Y le dice, yo quiero la doble porción de tu espíritu, Elías, porque me agrada cómo le sirves al Señor. Me agrada cómo el Señor te responde. Me acuerdo cuando aquellos soldados arrogantes te retaron, te invitaron y te llegaron de una manera y el Señor te respondió por fuego. No necesitas custodio, Elías. Veo cómo el Señor te respalda. Así quiero ser yo. Por lo tanto necesito la doble porción de tu espíritu. Y le dice Elías, cosa difícil has pedido, porque el don depende de Dios. El don depende de Dios, no de los hombres.
Pero una cosa sí, si me vieses, si tú me vieres cuando fuese quitado delante de ti, te será hecho. Si no, no. Y entonces viene Eliseo y sintió más dura la carne. Para alcanzar la meta, para alcanzar el objetivo, para obtener el propósito que tiene en su corazón. ¿Cuántos nos hemos puesto metas en la iglesia, hermano? ¿Cuántos nos hemos puesto metas? ¿O solo nos ponemos metas materiales simplemente? ¿O no hemos puesto una meta para servir al Señor? Si me vieres cuando fuere quitado de en medio de ti, te será hecho. Y este hombre no lo dejaba por nada. Eliseo no se separaba por nada de Elías. Oiga, hermano, Eliseo no se separaba por nada de Elías. Y cuando Elías le dice: si querés la doble porción de mi espíritu, tenés que verme el día que sea quitado de ti, se lo puso más difícil. Entonces no voy a dormir por recibir la bendición de Dios. Oiga, porque no sé que a las 3 de la mañana, cuando el sueño es agradable, cuando el peso del sueño está sobre el ser humano y está profundo como una piedra, no sé que a esa hora mi Señor se lo lleve, el Señor se ha quitado del medio de ti. Así es de que yo no sé cómo le hacía Eliseo para estar vigilando a Elías. Él dormía en una cama y él dormía en la otra, y quizás pasaba alumbrando con la lámpara. Pero no la lámpara moderna, no, que con la Coleman, con el candil, alumbrando. Ahí está todavía. Si quizás tardaba un minuto en cerrar los ojos, cuando volvía a alumbrar, ahí está todavía. O a saber si al pie de él amarraba un lazo y se lo amarraba a él para sentirlo. ¿Qué hizo Eliseo para estar muy pendiente de su Señor en esos últimos días? Ya se puso a pensar usted el gran amor, la gran devoción, el gran deseo de recibir la doble porción del espíritu de Elías, hermano. ¿Qué hizo Eliseo los últimos días? Llegaba el examen final, te vas a graduar, vamos a ver si el examen final lo respondes bien, has caminado bien, has aprendido bien, sos un buen discípulo, vas a ser un buen sucesor, pero el último te vas a sacrificar más. ¿Acaso no es así que afligen los exámenes finales para los que estudiamos un poquito? Exámenes mensuales, trimestrales, semestrales. Pero el examen final sí es la recopilación de todo el estudio de todo el año, de todo lo que había aprendido todo el año, todos los años. Ahí está la prueba final. Si me vieres cuando fuere quitado de en medio de ti, ¿qué será hecho? El Señor en grande misericordia, quizás después que le digo esas palabras, quizás digo yo, después que Elías le dijo esas palabras, quizás solo un día pasó, porque si no, hermano, hubiera pasado en vela todo el tiempo que estuvo vigilando a Elías, porque él dice que si yo lo veo cuando se va, no tengo que apartar mis ojos de él. Tenía la mirada puesta en Elías. Es símbolo. Ese es un símbolo que nosotros, para alcanzar la meta, para alcanzar la victoria, tenemos que tener nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. Había muchos hijos de profetas, habían reyes, habían ancianos, habían príncipes, pero Eliseo no había puesto la mirada en ninguno de ellos, sino en su Señor. ¿Y por qué era permitido? Porque el apóstol Pablo así dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros podemos imitar, revisemos la vida de Pablo, podemos imitarlo a él. No es pecado imitar a un hombre en lo bueno. Entonces dice que Eliseo, hermano, empezó a estar pendiente, y hasta que en el momento que ellos habían pasado el Jordán, dice que un carro de fuego y su gente de caballo así exclama y arrebata a Elías en un torbellino, y no solamente un vientecito suave, sino que con relámpagos y truenos, algo poderoso que lo arrebató a Elías. Dice que rasgó sus vestiduras y el manto cayó al suelo de Elías, y agarró el manto y le dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó el Jordán y las aguas se dividieron. Y empieza el trabajo arduo de Eliseo. Un hombre muy especial, Eliseo, un hombre muy especial,
del antiguo tiempo, del cual nosotros podemos aprender de él mucho, su dedicación, su esfuerzo, su esmero, su amor, su sacrificio, para obtener lo que él se había propuesto. ¿Y qué nos hemos propuesto nosotros? Yo no pasa de este año que voy a hacer la segunda planta de mi casa. Y si lo proponemos, lo alcanzamos. ¿O cree que no? Si lo proponemos, lo alcanzamos. Todo lo que usted se ha propuesto lo ha logrado con la ayuda de Dios. Todo lo que nos proponemos lo alcanzamos. Pero para la vida eterna, ¿qué nos hemos proyectado? ¿Qué nos hemos proyectado? ¿Cuántos eran los compañeros de Elías? ¿Cuántos eran los compañeros de Eliseo? No, es que muy poquito, da de tristeza, da de debilidad. Yo no siento la virtud de Dios. Yo no siento alegría. Qué poquito, qué tristeza. Sentía esa tristeza Elías. Y solo andaba con Eliseo. Eliseo sentía esa tristeza, aunque andaba un alumno malo, le salió malo. Y ese le salió malo, o se sentía triste. Él, con todo fervor, con toda devoción, servía al Dios del cielo. ¿En compañía de cuántos? ¿De cuántos era la congregación de Eliseo? Él solito. Él solito era la congregación de Dios. El único que estaba agradando a Dios en ese periodo de tiempo. El único. Eliseo, y que era y no soltaba el martillo, no soltaba el fuego, la espada de la palabra de Dios para todos aquellos. Y a un profeta le dice: te escuchen o no te escuchen, tú háblales. Les guste o no les guste, tú háblales. Se sientan aburridos o no se sientan aburridos, háblales. Pero tú vas a decir lo que yo ponga en tu boca, porque si no te voy a arruinar, le dice al profeta Jeremías. Si tú no haces mi voluntad, te voy a arruinar. Conmigo te las vas a arreglar, porque a mí es que me estás sirviendo, no a nadie más. Mire, hermano, el trabajo de los profetas no era fácil. Y ahora, ¿a quién no le gusta que le digan profeta? Porque se siente, hermano, que ya es un ángel del cielo en esta tierra. ¿A quién no le gusta ese término de profeta? Yo soy profeta, dice. Gran soberbio, iracundo, pleitisto, ladrón, avariento, codicioso. Y diciendo: yo soy un profeta de Dios, dice. Estafador, vividor. Y yo soy profeta de Dios, dice. Oh, aquí estamos viendo el perfil de un profeta de Dios. Personas que eran de gran fe, personas que eran sumamente obedientes a la palabra del Señor. Y la cualidad que había en los profetas era la compasión. Eran hombres de valor. Tenemos el profeta Abraham, a David, Daniel. Bueno, para qué mencionarlo, ustedes ya los conocen a todos. Pero cuando comenzó la labor, mire cuánto empezó a ganar el profeta en esa profesión. Cuánto empezó a ganar el profeta Eliseo. Ese puesto que tenía Elías, ese quiero yo, porque allí le va bien. Elías vive en una mansión. Todo Israel le da donativos, todo Israel lo bendice y todo. No, al revés, al contrario. Le buscaban para matar. Jezabel, si Elías mañana a estas horas no le ha arrancado la cabeza, y se juró que lo iba a hacer, y Elías sabía perfectamente que esa mujer usada por Satanás lo iba a ejecutar. Por eso Elías salió huyendo. Mire la vida de los profetas que hablan la verdad de Dios. Elías salió huyendo. ¿Por qué no dijo: Señor, yo soy su siervo tuyo, que descienda fuego del cielo como aquellos 50, que otros 50? Esta mujer me quiere matar, la voy a enfrentar. Salió huyendo de una mujer y no le tuvo miedo a aquellos 50 del ejército. De llegar a otros 50 no tuvo miedo. Él con gran coraje y valor, pero esa vez tuvo miedo porque la mujer juró que lo iba a matar.
cuenta? Esos son los que hablan la verdad de Dios. Micaías, otro gran profeta de Dios, que había muchos profetas que hablaban palabras, hermanos, lisonjeras, palabras habladoras, palabras mentirosas al rey. Oh rey, para siempre vive. El Señor está contigo y te va a entregar a los enemigos. Pero venía Micaías y él decía la verdad. Había un solo profeta, Micaías, que decía la verdad de Dios. Y esa verdad no le caía bien al rey. Le dice Josafat en cierta ocasión: ¿tienes aquí algún profeta por el cual la palabra de Dios también se oiga? Le dice: sí, ahí está Micaías, pero a él no me gusta porque él solo habla cosas que no me gustan. Todos hablan en bien de mí, pero él solo habla en mal. ¿Y cómo iba a hablar en bien de Acab si Acab andaba retorcido? No torcido, sino que retorcido. ¿Se da cuenta? Y le dice: mándalo a llamar. Le dice: mire la vida de los profetas, mándalo a llamar. Ajá, Micaías, ¿tienes palabra de Dios para mí este día? Le dice: sí, oh rey, le dice Micaías. Yo veía que tú salías a pelear en el campo de batalla y yo veía que tú vencías. Tú eras victorioso acá. Te iba bien y traías un gran botín. El Señor te entregaba a tus enemigos y venías victorioso. Fíjate acá, eso le gustaba a él. Pero como la voz, o sea, como ese timbre de voz no era común en Micaías, le dice: detecta, este me está hablando lo que me gusta, pero no le creo. A Micaías, que no te he dicho que cada vez que me hables palabra de Dios me hables solamente la verdad. Pues sí, Señor, yo te he hablado así como a usted le gusta, pero ahora le voy a decir la verdad. Yo veía a todo Israel disperso y cada quien se escondía en sus casas. Eran derrotados por sus enemigos. ¿Te das cuenta? Está diciendo que yo soy derrotado. A la cárcel, va a meterlo a la cárcel. Y manténgalo con pan y agua hasta que yo regrese en victoria. A perecer fue al campo de batalla. Mire, por decir la verdad lo metieron a la cárcel. Y ahora los profetas, hasta un cinto rojo porque esto representa profecía, un cinto verde porque esto significa saber qué, un cinto azul porque esto, y si es posible un montón de cintos como que fueran karatecas. ¡Ávaros! Aquí vengo a bendecir su negocito. Que la bendición de Dios sea sobre este negocio. ¿Tiene alguna ofrendita que me dé? Esos son los profetas de hoy en día. Aquí vamos a orar, sierva, por su negocio. ¿Para qué? Porque le han puesto un sapo, le han puesto males, y voy a rociarle sal. Algoreros son, brujos, diciéndose profetas de Dios, y ningún profeta se anduvo lucrando de nada. Hasta recuerda el mismo pasaje de Eliseo, que ahí está contemplado, que nada más por de agradecido que el Señor le había sanado la lepra, dice: aquí te traigo regalos. Eliseo: no te tomaré nada, le dice. Sean para ti, mejor honra a Dios. ¿Y qué pasó cuando cobró Eliseo? Cobró el salario, el sueldo, hermano, el pago de la sanidad divina. Yo voy a cobrarlo. Le estaban pagando porque venía con lepra. Este hombre está agradecido. Entonces mi siervo no aceptó el regalo. Yo lo voy a traer. Lepra se le pegó a Giezi. Y ahora los profetas modernos, hermano, yo soy profeta, quieren impresionar, quieren llamar la atención, para que digan: he aquí un hijo de Dios. Y ahí le empiezan a chontear. Dice así, mire, hermano, aquí más adelantito, solo vamos a hablar de Eliseo porque el tiempo pasa muy rápido. Segundo Reyes 2:19, acá mismo, solo de Eliseo vamos a hablar, un gran ejemplo para que nosotros lo imitemos con la ayuda de Dios. Se necesita de esfuerzo y sacrificio. Dice así, mire, hermano, 2:19. Y los hombres de la ciudad, lo que hacía Eliseo con la doble porción del espíritu de Elías: ayudar, resolver, consolar. Un hombre misericordioso. Dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo:
Y aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es buena, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, en la vasija nueva. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Un gran beneficio para aquellas personas que bebían de esas aguas. Miren. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, o sea, la sal que llevaba en la vasija nueva la echó en los manantiales y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Purificó las aguas para beneficio de todas las personas que bebiesen de ella. No pensó en él, no pensó en el momentito de ellos, no agarró un poquito de agua y traer aquí la que vamos a leer, vamos a abrir. La purificó desde las fuentes para que quedan purificadas hasta el día de hoy. Qué bendición, ¿verdad? Y aquí más adelantito vemos, hermanos, en el 4.1.7, aquí mismo. Si lo quiere leer, léalo, hermanos. Si no, solo escuche. Dice así, mire: muchos problemas hay, pero mire lo que se soluciona con el poder de Dios. Con el poder de Dios nosotros hallamos la solución a todo problema, de cualquier índole, pero con el poder de Dios. Y Eliseo, que tenía la doble porción del poder de Dios que tenía Elías, ¿cómo no iba a hacer estas cosas? Y la honra y la gloria siempre fueron para el Señor. En ningún pasado vemos como que los profetas dijeron: mire lo que yo pude hacer, mire que por mano mía fue sanado fulano, mire que por mano mío solucionado. No, nada de eso. Nada de eso se ve ni en ningún profeta. Una mujer, oiga, yo aquí puedo contemplar en Eliseo, hermano, la forma de ayuda de Eliseo. Miren qué especial la ayuda de Eliseo, hermano. Eliseo solo ayudaba con palabras. Y nosotros ayudamos con palabras. No, ni con palabras queremos ayudar, hermano. Ni con palabras. A veces ni con palabras. Nos cuesta, aunque sea de palabras. Pero si nos cuesta es porque no creemos. Y si creemos, no nos comprometemos porque no lo queremos hacer. Decir un simple amén nos cuesta, porque ya se comprometió y vea si no ora. Dice amén solo por tapar la necesidad, amén, y no ora. Quizás porque como no le gusta orar, no dice amén. Hasta de palabras nos cuesta ayudar. Ya no se diga físicamente y de las otras maneras que hay. Físicamente, monetariamente, moralmente, materialmente, de cualquier manera se puede ayudar. Pero Eliseo, mire qué bonito, él ayudaba solo de palabras, porque era profeta de Dios. Pero si alguien no hacía lo que Eliseo decía simplemente con su boquita, era suficiente para que no recibieran nada. La palabra de Dios en los siervos de Dios no es en vano, tal como se parece que sea. No darás tu mano amorosamente a otra mujer. Amén. Entonces dijo que sí la iba a dar. Como digo, sí. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Sí, no la voy a codiciar. Y la está codiciando. El hermano me interrogó así. Él era así. No, la palabra de los ministros de Dios, aunque usted no lo crea, tienen peso. Porque son de Dios. Y todo aquel que no ha puesto por obra un consejo de la palabra de Dios dada por un ministro, todo aquel que no ha puesto por obra un consejo, aunque se vea sencillo,
no ve la luz del sol. A veces cuando las personas quieren un favor, le dice el consejo de la palabra de Dios: mire, usted tiene que apartarse de esto, no tiene que contaminarse con esto, usted tiene que dejar eso. Sí, lo voy a dejar. Digo sí, pero no lo ha dejado. Supuestamente engañó al ministro y por eso no sale de su problema, porque no hizo conforme el consejo de la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, hermano? Así de sencillo. Eliseo decía simples palabras, pero eran de parte de Dios, y cuando alguien le obedecía, le iba en prosperidad. Mire la ayuda de Eliseo, solo con palabras ayudaba, pero palabras con virtud. Había una mujer viuda que estaba sin dinero, estaba endeudada y no hallaba cómo pagar la deuda. Y como lo tradicional, que los profetas de Dios nunca han dado dinero, se da cuenta el profeta verdadero nunca ha dado. ¿Qué dijo Pedro? El gran ministro de Dios se buscó cuando aquel paralítico le estaba pidiendo una monedita. Bueno, pero si es el pastor general, porque no daba piso y los de ahora sí tienen. Porque ahora son vividores, pero el siervo de Dios, por entregarse a las cosas de Dios, siempre andaba conforme a la voluntad de Dios, con el pan de cada día. Y el gran apóstol Pedro puso en vergüenza a la iglesia aquel día, mi hermano. Puso en vergüenza a la iglesia aquel día. Una monedita, una blanca no la andaba para aquel cojo. Y el cojo le pide una moneda y le dice: Pedro, ¿qué estás haciendo? Es que estoy viendo a ver si anda una moneda. Y le dice: no ando nada, pero una cosa tengo. Lo que dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Virtud de Dios. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¡Qué bendición! Pero usted quería una moneda y la moneda la obtenía todos los días, pero después ya no la tenía. Quería bendición material, pero la bendición espiritual regocija más el corazón del hombre. Aquel hombre, al recibir esa bondad de Dios, hermano, por medio del apóstol Pedro, dice que aquel hombre sintió un regocijo que entró saltando al templo. Entró saltando de alegría, porque todas las monedas que le habían dado sus 40, ¿y cuántos años? 40 años, más de 40 años, dice, desde su nacimiento, nunca le habían llenado de gozo todas las monedas que recibió todo el tiempo que estuvo sentado a la entrada de la puerta del templo, del pórtico. Nunca. Pero cuando Pedro: no tengo oro ni plata, ¿vos querés que te ayude con dinero y por eso estás triste conmigo? Sabes que soy el pastor, pero te enojas conmigo porque no te puedo echar la manita, no te puedo arreglar ni $5. Me estás viendo mal porque no te puedo ayudar como querés monetariamente. No te puedo llevar esto, pero lo que tengo te doy. Y le dio la sanidad con el poder de Dios. Y aquella vez el gran maestro, ¿cuánto andaba en la cartera el maestro, hermano, de dinero? Hermanos, el Señor Jesús, ¿a qué cajero iba a retirar? Porque no andaba nada en la bolsa. El Señor Jesús no andaba ninguna monedita tampoco. Y le dice así: y Señor, estos vienen a molestarnos sabiendo que somos nacionales, nosotros somos de acá, pero el emperador romano no nos deja tranquilos. Así de que Señor, no, cállate, permíteme. Pedro le dice: permíteme. Mire, hermano, las palabras de Dios solucionan los problemas. Todo está que nosotros hagamos conforme Él nos diga. Señor, pero están diciendo que le vamos a pagar los impuestos, pero ¿tienes tú, Señor? No tengo tampoco, le dice. No tengo, Pedro, para pagar. Pero, ¿sabes qué? Anda al mar y tira el anzuelo, y el primer pez que saque, abre la boca, y ahí saca, él trae un estatero, y ese estatero, dárselo por mí. Primeramente, el Señor dijo: dárselo por ti. El Señor provee para él primero, dárselo por mí y después por ti. Y ahí solventaron el problema. ¿Se da cuenta que el Señor Jesús no daba ni moneda? No es cosa de extrañar. No es cosa de extrañar que los siervos de Dios siempre han ayudado, han resuelto los problemas, pero
con la virtud de Dios, no como la gente quiere. Allí no hay amor, dice, no hay libras de amor, no hay café con chocolate. Eso es lo que anda buscando la gente, lo perecedero. Entonces viene aquí Eliseo y le dice a esta mujer, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. No le dijo: te voy a dejar $100 para que pagues la deuda. Pero es más, espérate, te lo voy a conseguir. No, ¿qué le dijo Eliseo? ¿Qué te haré yo? Le dice: declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti. Oiga, mire el consejo. ¿Cómo empezó la solución del problema? La solución de los problemas se dan a través de los consejos. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas, estamos problemados por nuestra propia cabeza, que no administramos bien, no pensamos bien, no nos dirigimos bien, y por eso estamos en problemas. Entonces solo se requiere de un consejo para que usted y yo empecemos a salir del problema. Y le dice, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Ah, mi señor profeta, pero eso da pena. Van a decir que soy hermana y ando pidiendo prestado. A todos los vecinos me está mandando. Mire, si ella no hubiese hecho caso al consejo del profeta, no hubiera solventado sus problemas. Si usted y yo no hacemos caso a la palabra de Dios, no vamos a salir del problema en que estamos sumergidos. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, bastante, le dice Eliseo. Y yo te voy a ayudar para que veas que soy un buen siervo. No, ve tú, le dice. Yo ya te di la fórmula. Si quieres salir del problema, haz lo que te estoy diciendo. Entra luego y después que la pidas vas a hacer esto. Dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró. La mujer hizo conforme el profeta le ayudó. Estaba angustiada porque los acreedores iban a llevar a los hijos de esclavos para que pagaran la deuda. Estaba afligida. Se le había muerto el marido y al hijo se lo iban a quitar, y no iba a salir de la pobreza, sino que solo iba a cancelar la deuda con un esclavo que iban a tomar como esclavo a su hijo. Era un gran problema. Pero Eliseo: ¿y por qué me estás diciendo que voy a prestar? Y así me va a... Yo no creo. ¿Y cómo va a hacer eso? No creo, no entiendo por qué voy a llenar la vasijas de aceite. No empezó a cuestionar la palabra de Dios, sino que la puso en práctica. Solo obedece. Pero yo no creo. Ese es el problema. Cuando uno no cree el consejo de la palabra de Dios, está sumergido en el mismo hoyo, en el mismo problema, por no creer. Es que yo no creo, tengo mucha experiencia y yo creo que eso no va a funcionar. Esta mujer dice que se encerró. Miren. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Mire qué bonito cómo resolvieron el problema económico ahí, hermano. La deuda, y todavía iba a quedar para que vivieran del aceite. Pero hizo conforme el profeta le había dicho, porque era palabra de Dios.
Aquí más adelante, en el capítulo 2, en el capítulo 4:32, mi hermano, aquí mismo, 4:32. Mire cómo andaba trabajando el poder de Dios en Eliseo. 4:32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. O sea, sobre la cama de Eliseo estaba el niño muerto. Un niño muerto había en la casa de Eliseo. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca en la boca de él, y sus ojos sobre los ojos de él, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. ¿Qué pasó ahí? Esta tsunamita, cuando llegaba por ahí Eliseo, dice que cada vez salía, le atendía. Sabía que era profeta de Dios. Por eso el Señor dijo que todo aquel que haga una obra, mire, que haga buena obra con un profeta, recibirá recompensa de profeta. Por eso el Señor dijo que el que diera un vaso de agua a estos mis pequeñitos, a mí me lo ha hecho. O sea, ahí toma el Señor que aquel que haga una buena obra a un profeta, eso se le va a regresar. Recompensa de profeta tendrá. Entonces viene Eliseo y se acerca a esta casa, mire, y dice acá de que esta mujer era estéril y su marido ya era viejo. Era estéril su marido viejo y no tenía hijos. Y llega y empiezan a atenderlo, y otra vez llegaba Eliseo y pasaba por ahí, lo atendía, le daba su cafecito con su pancito, y que no había ese tiempo para ello, hermano. Lo atendía el profeta. Pero después le dice esta mujer a su marido: mira, aquí viene el profeta, siempre pasa por nosotros, ¿por qué no preparamos el aposento alto? Preparémosle un cuartito, pongámosle una casita, pongámosle una mesita, pongámosle un banquito, una camita, y que él duerma allí, que se hospede. Es un siervo de Dios, vaya, está bien. Y cuando llega Eliseo y se recibe esa noticia, hermano, de que la mujer se había puesto de acuerdo con su marido para que lo hospedara, para que no anduviera errante, dice que ahí vinieron y le dice: mira, aquí es, y le dice: esta mujer no por gusto nos está atendiendo, algo quiere. Anda a preguntarle qué es lo que quiere que pidamos al Señor por ella. Algo quiere, no por gusto nos ha atendido y nos ha hospedado. Y le dice: no quiero nada, le dice, pero la mandó a llamar. Y cuando estaba frente a Eliseo le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Le dice Eliseo. Y ella le dice: no, tu sierva no tiene hijos. Le dice, le dio a entender que ese era un vacío que tenía. Entonces le dice a Eliseo: miren las cosas, las palabras de Dios, las que son con virtud, que vienen de Dios, que no es presunción, no es invento, no es para impresionar. Las palabras que son de Dios se cumplen, aunque tal parezca sencilla, como vino el mensaje el día viernes, hermano, o sí, viernes creo que fue, que los profetas de Dios no andaban gritando ni haciendo espectáculos, unas palabras sencillitas, así que casi entre los labios decían, pero como eran de Dios se cumplía. Sí, vino el mensaje el viernes, ¿se acuerdan ustedes? Entonces le dice: de aquí al año que viene tendrás un hijo. ¿Y qué es lo que dijo eso? Por eso que se le murió el niño, hermanos, por eso que se le murió el niño. Ya estaba bonito, ya iba al campo a dejarle la comidita al padre. ¿Por qué? Dice que cuando el profeta le dijo: de aquí a un año vas a tener un niño, un hijo, le dice ella: no me esté mintiendo, mi señor el profeta, no me mentiroso, le dijo. Pero al siguiente año estaba chineando. Entonces, pues si era verdad lo que dijo el profeta, de que quedó encinta, más por su marido ya era viejo, pero no creía. Como Abraham y Sara: habrá de tener deleite ya viejo mi señor Abraham. Digo, Sara, ¿verdad? Pero no creyó también y se puso a reír. Pero le dijo a Eliseo, le dijo: no me esté mintiendo, le dice. Y no, Eliseo no hizo caso, él se cumplió. Entonces cuando este niño creció, dice que iba para el campo y
hermano, iba para el campo y iba a sus padres con sus siervos. Y dice que estando ahí, ¡ay, mi cabeza! Y dice que murió. O sea que le entró una enfermedad y se lo llevaron. Le dijo al siervo, lleva a su madre, llévaselo. Y la mamá lo estuvo contemplando y se le murió. Eso pasó. Entonces él dijo, yo no le pedí hijo al siervo de Dios. Dice, yo lo voy a poner en la cama de él y lo voy a alcanzar porque ya se fue. Ese problema, mire qué problemas más difíciles. Pero como Elías tenía la doble porción del espíritu, Eliseo tenía la doble porción del espíritu de Elías, ahí estaba el profeta de Dios, ayudando a aquella mujer tsunamita con su problema, su dolor. Dice que el niño estornudó 7 veces. Y mire, dice que le dice a Giesi, ve, toma el báculo y pónselo en la cara al niño, corre. Y se quedó la mujer platicando con Elías. Yo no te pedí, hijo, ¿y por qué se lo pediste al Señor que lo trajera al mundo y para dolor mío y ahora me lo quitas? Yo no te lo pedí, le dice. Platicando, conversando, iba y Giesi iba corriendo delante, como un siervo de Dios, como un alumno de Eliseo, y dice que le pone el báculo en la cara para que resucitara el niño. Y no pasó nada. ¿Quién sabe cuántas veces lo puso y no pasó nada? Y se regresa. No despierta el niño, le dice. ¿Pero por qué no despertó? Porque era avariento, su corazón era malo. Fue al que le pegó la lepra. Era malo. Alguien malo, hermano, no se va a manifestar el poder de Dios en la persona, aunque tal sea encomendado. Y aquí dice, entonces llamó a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó y entrada ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Resuelto el problema por el profeta de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Qué bendición, ¿verdad? Esa es la vida del Hijo de Dios. Pero estoy hablando de un hombre ejemplar, del cual nosotros debemos de imitar su fe, debemos de imitar su compasión, debemos de imitar, hermanos, su valor, debemos de imitar su obediencia para obtener el favor de Dios. Pero más adelante está aquí también, mi hermano, 4:42. Dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para comer, para que coma. Y respondió su sirviente, ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Porque había llevado unos panes, dice bien. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes. Yo no sé si están durmiendo, hermano, o porque la luz está apagada. Están despiertos, ¿verdad? Les veo los ojos cerrados, pero ¿qué hace porque las luces están apagadas allá afuera, allá atrás? No les veo la cara, o yo ya estoy perdiendo la vista. Mire, dice, trajo al varón de Dios 20 panes de cebada. ¿Cuántos panes? 20, ¿verdad? Ese solo yo me lo como, quizás, dice alguien. 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Mire, espigas. O sea, trigo, oiga, comer trigo y pan, eso quita el hambre. No dice que traía carne, no dice que traía tortolitas, no dice que traía fresco, que traía gaseosa, dice panes y trigo en espigas. Y viene Eliseo, le dice al siervo, denles de comer. Y viene el siervo y poca fe le dice, estos 20 panes no va a alcanzar para 100 personas. Mire la enseñanza, hermano. Estos 20 panes no van a alcanzar para 20 personas. Y respondió su siervo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Entonces los puso delante de ellos y comieron y les sobraron conforme a la palabra del Señor.
Había un problema de hambruna. Y un hombre llevó 20 panes y unas espigas y dice que el profeta le dice, denles de comer. Pero esto no va a alcanzar, Señor. Denles de comer porque el Señor ha dicho por su palabra que comerán, se saciarán y sobrará. Palabra de Dios. ¿Se da cuenta qué bendición es obedecer la palabra de Dios? Hermanos, no por gusto dice el escritor de los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Es viva y eficaz. La palabra de Dios se cumple, pero si nosotros la obedecemos al pie de la letra, pero si no creemos, no van a haber resultados. Bueno, ya no lo voy a hacer textual, solo recordatorio por el tiempo. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán el sirio. El rey trató sus vestiduras cuando dice, mi señor manda que tú sanes a mi oficial. Y dice el rey, ¿y cómo yo soy Dios que da la vida y la quita? Pues le dice, no se dan cuenta que está provocando la guerra, anda buscando ocasión por pelear conmigo. Y se da cuenta Eliseo y dice, ¿que acaso no hay profeta en Israel para que lo envíes a mí? Le dice. Y llega Naamán y le dice por palabra del profeta, mire dónde estaba ejecutando el poder de Dios. Mire dónde ejecutaba el poder de Dios. Todo era para la honra y gloria de Dios, para dar y conocer al grandioso Dios a cual servía. Para que sepan que hay Dios en Israel y que hay profeta de Dios. Y manda aquí y le dice, mi señor Eliseo dice, oficial, que se sumerja 7 veces al Jordán. Esa es la palabra, el consejo. Que me sumerja al Jordán. Yo pensaba que el varón de Dios, el siervo de Dios, iba a salir, iba a invocar el nombre de su Dios, iba a poner su mano en mi lepra, y yo así iba a ser sano. Así quería yo. Y dio la vuelta y se fue bien molesto. ¿Quién se va molesto porque no se le solucionan los problemas como piensa en su mentalidad? Dice, yo quiero que así hagan, yo quiero así, yo como no veo así, y yo así quiero. Alguien se va molesto. Yo no quería así, solo un consejo me dio. Mire, por eso es el consejo en esta hora. Solo un consejo me dio. Hermano, dice que no tengo dinero. Trabaje. A trabajar me mandó. Pues sí, como si tiene dinero, pues trabajando. ¿Y qué consejo quería que le diera? Mire, en la noche póngase una máscara y vaya a saltar un banco. Ese sí le puede ir buscando, ¿verdad? No. Trabaje. Así dice el apóstol, ¿verdad? Trabajando, ¿cómo se puede ayudar a los demás? Trabaje. Así va a solucionar su situación financiera. Bueno, pero ese es un decir ahorita, hermano, un paréntesis. Y dice acá así, mi hermano. Dice que le dice, ¿cómo que me está mandando para el Jordán que me sumerja 7 veces? Yo no quería así, pero le dice así uno de los siervos. Padre mío, le dice, porque así le decían los oficiales, los que eran considerados respetables, los que eran de mayor grado. Hermano, Padre mío, si el varón de Dios te hubiera indicado algo más difícil, no lo hubieras hecho. Ahora, ¿qué cosa difícil es sumergirse al Jordán? Vaya, pues lo voy a hacer, le dice. Y se sumergió 7 veces al Jordán. Y dice que salió limpio de la lepra. Y su piel fue como la de un niño. Y no quería hacerle caso a la voz del profeta. Esa era la palabra de Dios. No, Habana y Parma hay otro río mejor allá. ¿Y por qué no me dijo que sea allá, cerca de donde yo vivo? En este río. Es que él así dijo, pero si lo vas a hacer a otro río no te va a funcionar, porque él dijo el río Jordán. Hermano, si usted quiere ser bautizado, usted tiene que apartarse de la fornicación. Usted tiene que cumplir estos requisitos, tiene que cumplir. Amén. Pero después los viola, por lo que se comprometió, los viola. Y después de violarlos, ya no ve la luz de Dios, porque desobedeció al pacto con el cual se comprometió. ¿Se da cuenta? Cuando uno no hace conforme se comprometió para recibir un favor de Dios, ya está mal, porque violó
la palabra de los ministros, no, la palabra de Dios que fue dada a través de los ministros. Bueno, el tiempo es muy largo, ya me pasé mucho, pero solo con este pensamiento quiero cerrar. Veamos, un solo hombre, ¿cómo fue de beneficio para muchos en Israel por 56 años que sirvió de ministerio él solito después de Elías? Y ahora, si todos tuviéramos esa porción, no el doble, con la porción de Elías, ¿cuánto beneficio no hubiese, no solo en la iglesia, sino en la familia, en el hogar, en la sociedad? ¿Cuánto por un hombre que se esforzó y se sacrificó por tener el Espíritu de Dios para provecho de los demás? ¿Cuánto beneficio? Y le ayudó hasta la nación. En cierta ocasión dice que el ejército sirio llegó a buscar a Eliseo porque las emboscadas que ellos ponían siempre eran inciertas. Siria fue enemigo, hermano, de Israel. Los sirios fueron enemigos de Israel y dice que ponían emboscadas para destruirlo y siempre eran fallidas. Y le dice el encargado, el rey: ¿quién de ustedes es espía? ¿Quién de ustedes es de los de Israel? Y le dice un hombre sabio: no, mi señor, no se enoje, no se enoje, sino que allá en Israel está un siervo de Dios, está un profeta de Dios, por el cual lo que tú hablas en la cámara más secreta, el Señor se lo está revelando, y por eso es que no le podemos hacer frente. Pues vayan a traer ese espía, ese es el que me está delatando lo que yo hago en secreto. No, porque celulares no había para que alguien le llamara: quítese ahí, porque no. El Señor le avisaba a Eliseo: mire qué bendición, mire lo que hace el siervo de Dios, el profeta de Dios, apercibe al pueblo del peligro. Eliseo le decía al oficial: por allí no, oficial, porque el Señor me ha revelado que hay una emboscada. No había internet, no había satélite, no había celular, no había nada, no había drones. Por allí no, mi señor. Y venía el oficial y le hacía caso a Eliseo, se iban por otro lado, y aquellos se solearon todo el día por estar esperando y no les pasaba nada. Entonces vayan a traer a Eliseo, le dicen. Y cuando Eliseo, hermanos, amaneció al canto del gallo, y el primero que salió, porque quizá iba a salir corriendo a traer la leche, ¿verdad?, de la vaquita, fue el Giezi, y abre la puerta y se queda viendo una multitud de ejércitos sirios como la arena del mar. Y dice la palabra que palideció Giezi. Dice: Señor, ¿y hoy cómo le vamos a hacer? Vienen a capturarnos si solo nosotros dos somos y no tenemos pero ni un arco, ni una flecha, ni una lanza. Y hoy sí, hoy nos va a llevar. Y sale el siervo de Dios para librar a la nación. Mire, con alguien que se sacrificó, con alguien que se esmeró por servirle al Dios del cielo. ¡Cuánto beneficio! Y si usted y yo nos sometemos al Señor, van a salir beneficiados muchos. Nosotros mismos, su familia, sus seres queridos, las amistades, muchos, si nos sometemos más. Y le dice: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Le dijo el varón de Dios, pero como era incrédulo, seguía el miedo en su corazón. Y le dice: Señor, te ruego que le abra los ojos a este para que vean que son más los que están con nosotros. Y dice que va viendo una gran visión Eliseo, y actuó a su alrededor gente de a caballo, ejército alrededor de él, y ya se sintió bien valorudo. Pues sí, yo aquí estoy a la par de este superhéroe. Se sintió bien, mire, y no pudo Giezi aprender de su amo Eliseo. Así hoy en día la gente, hermano, no imita lo bueno, solo lo malo. Lo que veían los vecinos, lo que veía en alrededor, aprendió, y nunca aprendió de su amo. Y le dice: ábrele los ojos, Señor. Y dice que Eliseo va viendo gente de a caballo y un gran ejército, hermano, alrededor, y agarró valor. Y después le dicen: ¿a quién buscan? A Eliseo, anda hasta aquí, venga, lo voy a llevar. Pero Eliseo oró y le dijo: Señor, no hubo necesidad de ejército,
pero ahí estaba el varón de Dios. Señor, llévanos con ceguera ahora. Y dice que al momento andaban tropezando. No andaban tropezando. No era esta ceguera que no vieron. No era esa ceguera, sino que el entendimiento se los cambió el Señor para que no lo conocieran y atendieran las palabras que Eliseo les iba a decir. Vengan, yo los voy a llevar donde está, le dice. Porque si hubiera sido ceguera literal, hubiera ido tropezando cada quien con bordón. No, de entendimiento se lo cambió el Señor por petición de Eliseo. Ahí viene un pilbo. Señor, deténgalo, que no me vea. Y de repente el perro se detiene. ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Si usted le pidió que lo hiciera invisible, ya no lo vio el perro. La gran furia que iba se detuvo. Señor, conviérteme en un león. Y el perro, cuando vio un león, sale huyendo. ¿Y qué pasó? O sea, se requiere de fe, confianza en Dios. Así, Señor, que vea a esta gente que no estoy solo. Yo viví una experiencia que el Señor me libró de unos endemoniados. Yo se las conté cuando me aconteció. Pero qué bendición es eso, hermano, que el Señor lo respalde a uno. Entonces viene y cuando llega, hermano, a la ciudad, Él les dice: Señor, abre los ojos. Y se dan cuenta que están rodeados del campamento israelita y afligidos que estaban rodeados. No tengan miedo, le dice, dejen de comer. Y les dieron de comer, mi hermano. Y ellos contentos, bueno, veníamos a atacarlo y nos han atendido con comida, pero ¿cómo caímos en esta trampa? Y dice que desde ahí se fueron y nunca más volvieron bandas armadas a molestarlo. Vencieron el mal con el bien, porque era virtud de Dios que había en aquel profeta. Por lo tanto, hermano, obedezcamos a la bendita palabra de Dios y todo nos saldrá bien, tal como se lo dijo a Josué, y todo te saldrá bien. Paz del Jesús a todos. Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.